A veces, un cuento no llega a tu vida por casualidad. A veces, llega porque hay algo dentro de ti que necesita ser escuchado. Y quizás el cuento que vas a escuchar hoy tiene un mensaje para ti. Así que antes de empezar, quiero invitarte a detenerte un momento. Deja fuera el ruido del día, las preocupaciones, las prisas. Todo puede esperar unos minutos. Este momento es para ti. Ahora, cierra suavemente los ojos si así lo deseas y vamos a hacer juntos 3 respiraciones profundas. Primera respiración. Inhala lentamente por la nariz, llenando tus pulmones de calma. Y exhala despacio, soltando la tensión del día. Segunda respiración. Inhala profundamente. Y al exhalar, deja ir los pensamientos, las preocupaciones, el cansancio. Como si poco a poco tu mente comenzara a quedarse en silencio. Última respiración. Inhala luz, presencia, calma. Y exhala lentamente, permitiéndote simplemente estar aquí. Imagina que todo el ruido exterior queda un poco más lejos y que este cuento abre suavemente una puerta dentro de ti. No necesitas entenderlo todo, no necesitas buscar respuestas, solo escucha, siente. Déjate llevar por las palabras, por las imágenes y por aquello que despierte en tu interior. Porque no vienes aquí solo a escuchar, vienes a entenderte. Días en blanco. Veía reflejados en un mar de plata todos sus deseos y todos sus sueños. Por las noches, la luna era la encargada de velarlos. Por el día, el sol los cargaba de energía. Detestaba el sonido del despertador, porque ponía fin a sus viajes oníricos, aunque también, como a todo, había que sacarle su lado positivo. También alejaba los malos sueños, las pesadillas. Le costaba despegar la cabeza de su almohada. Ante ella, el día parecía como una hoja en blanco difícil de llenar. Aunque eso nunca le había dado miedo, sí le aterrorizaban los días en blanco, esos días que pasaban tan rápido las hojas del calendario. Días en blanco, rodeados de un mundanal ruido que no le permitía pensar con claridad. Y así, uno tras otro se levantaba con el terror que le calaba hasta los huesos por esos días en blanco, rodeados por cada vez más y más ruido. Pero había encontrado un aliado, una especie de antídoto. Un día escuchó una voz interior que le habló y le transmitió unas sabias palabras. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y así lo hizo, cuando el día en blanco llegaba cargado de ruido. Ella acudía al mar y allí aguzaba el oído hasta que el ruido exterior disminuía y se convertía apenas en un susurro. Entonces sacaba sus mejores armas, un lápiz y un papel, y allí,
Junto a la hoja en blanco, escribía y escribía hasta vaciarse por completo. Y así, un día tras otro, sin apenas darse cuenta, iba llenando los días en blanco, rodeada del mundanal ruido de palabras, sus palabras. Quizás algún día sus sueños se cumplirían, quizás algún día el mundanal ruido y los días en blanco desaparecerían. Quizás algún día, nadie lo sabe. Pero lo que sí que sabía era que el mar de plata, el sol y la luna habían sido sus mejores amigos para mantener en calma su mundo interior, mientras el mundo exterior se hundía. ¿Y tú? ¿También has sentido alguna vez que tus días pasaban como hojas en blanco? ¿Qué te ayuda a encontrar calma cuando el ruido del mundo no te permite escuchar tu propia voz? Puedes compartirlo en los comentarios. Tal vez tus palabras ayuden a otra persona a empezar a llenar uno de esos días en blanco. Si este cuento te ha acompañado, dale a me gusta y suscríbete a Cuentos que Sanan el Alma para seguir descubriendo historias que te ayuden a comprenderte, sentirte y sanar. Y recuerda, no vienes aquí solo a escuchar, vienes a entenderte. Ahora, si lo deseas, puedes cerrar los ojos, respirar lentamente y quedarte unos minutos más escuchando esta música relajante. Deja que el ruido se aleje y permite que tu mundo interior vuelva poco a poco a encontrar la calma.